Trayectoria de la pedagogía hasta el siglo XX. Un viaje a través del conocimiento. Orígenes. Año cero. La pedagogía como saber ancestral ha estado presente desde los inicios de la humanidad, manifestándose en las primeras comunidades primitivas a través de la transmisión de conocimientos y técnicas para la supervivencia. Periodo clásico de la pedagogía. Antiguo Oriente. 500 años antes de Cristo. Los países antiguos como la India, Persia, China, Egipto y Grecia desarrollaron métodos pedagógicos que reflejaban sus creencias culturales y políticas, contribuyendo al desarrollo integral de sus sociedades. En Egipto surgieron aspectos como la matemática, la arquitectura y los primeros conocimientos científicos. Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico, que después le secundó Grecia con la gimnasia. En la antigua China, la educación se centraba en temas como la filosofía, la poesía y la religión. Para saber, la palabra pedagogía tiene sus raíces en el griego antiguo, deriva de pais, que significa niño, y agogos, que significa guiar o conducir, la que la define como el arte y la ciencia de educar y guiar a los niños, pero también se utiliza en un sentido más amplio para referirse a la teoría y la práctica de la enseñanza en general. Grandes pensadores. Grecia antigua, siglo V antes de Cristo. En la antigua Grecia, una civilización que sentó las bases del pensamiento occidental, surgieron de dos pedagogos más influyentes de la historia, Platón y Aristóteles. Platón, nacido en Atenas, discípulo de Sócrates y fundador de la academia, promovió un enfoque pedagógico basado en el diálogo y la reflexión para buscar la verdad, abogando por una educación que permitiera a los individuos recordar el conocimiento innato de un mundo de ideas perfectas. Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, promovió la autoindagación, el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad como fundamentos de su enfoque pedagógico, centrándose en el desarrollo moral y el examen constante de creencias y valores personales. Platón nació aproximadamente en el año 427 a.C. en Atenas, Grecia. Fue discípulo de Sócrates y fundador de la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior. El enfoque pedagógico de Platón se basó en la búsqueda de la verdad mediante el diálogo y la reflexión, abogando por una educación que recordara el conocimiento innato en un mundo de ideas perfectas. Aristóteles nació en el año 384 a.C. Fue alumno de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fundó el Liceo, donde impartió las enseñanzas sobre una amplia gama de disciplinas. Aristóteles, influenciado por la observación y la experiencia, promovió el desarrollo de virtudes morales y el pensamiento crítico mediante el estudio de las ciencias y las artes, sentando las bases de futuras teorías y prácticas pedagógicas. Antigua Roma, 100 años antes de Cristo. Del maestro y el alumno con Marco Fabio Quintiliano, fue un destacado pedagogo en la antigua Roma, relacionado por su obra Instituciones Oratorias. Los aportes pedagógicos de Quintiliano incluyen la defensa de la educación desde la infancia, el desarrollado orador ideal mediante la combinación de teoría y práctica, y un énfasis en la moralidad y la ética, siendo su legado fundamental en la formación del orador y el desarrollo de la disciplina como la lengua latina y la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la política. Para saber, se da origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y a la política. Periodo patrístico del siglo II después de Cristo. En este siglo surge la filosofía cristiana, defendida por padres apológetas como Justiniano, que la consideraban la única y verdadera doctrina frente a los ataques y acusaciones contra el cristianismo.
organizándose como un sistema de doctrina consolidado. Para saber, durante este periodo se le negaba la educación a toda persona, la cual se desviaba la atención de lo espiritual. Se evitaba el estudio a todo aquello que se pudiera considerar externo, corpóreo y mundano. Siglo VI al IX después de Cristo. El surgimiento de instituciones de investigación contribuyó significativamente a la pedagogía, al mejorar la calidad de aprendizaje y ampliar el concepto de educación, abarcando un ámbito más amplio y evolucionado. Siglo XI después de Cristo. La escolástica, como corriente intelectual, buscaba reconciliar la fe y la razón, promoviendo el debate y la enseñanza en universidades, aunque excluían a los hijos de los campesinos y artesanos, generando críticas en el monopolio eclesiástico. Para saber, la didáctica, desde la didáctica magna de Juan Amos Comenius hasta la teoría de la transposición, didáctica de Chevallard, ha evolucionado como disciplina científica para estudiar la generación, difusión y asimilación de conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Humanismo. El humanismo, liderado por el pensador como Francisco Rabelais, Luis Vives, Tomás Moro, Victorino de Feltre, se opinan a la rigidez de las disciplinas eclesiásticas y abogó por hacer el conocimiento fuera accesible para toda la humanidad. Siglo IV al XVI. Durante el Renacimiento y el Barroco, la pedagogía adoptó un enfoque sistemático y científico, destacando figuras como Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna, promovió una educación universal y accesible a través de su obra didáctica magna. Estableció los fundamentos para una enseñanza sistemática y global, originando la didáctica como una disciplina centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se originó de la preocupación de los pensadores clásicos por la transmisión de conocimiento, surgiendo como respuesta a la necesidad de desarrollar métodos y principios para mejorar la práctica educativa. Siglo XVII al XVIII. Pedagogía tradicional. El concepto se centraba en inculcar su misión en los estudiantes para cumplir objetivos, utilizando la memoria como principal herramienta de transmisión de saberes. En esta época de la pedagogía se vio influenciada por el pensador realista y humanista como figuras como Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712. Rousseau fue el autodidacta y filósofo. Su obra, Emiliano, o de la educación, propuso un enfoque educativo centrado en el niño y basado en la educación natural. Rousseau abogaba por un desarrollo armónico del individuo a través de la experiencia y la exploración. Siglo XIX después de Cristo. Comenzó a asegurar el acceso a la educación a todos los niños. Se fusiona a todas las mujeres en las prácticas educativas. La teoría de la enseñanza que se impuso como una ciencia, la educación didáctica. El surgimiento de la pedagogía como movimiento histórico en el siglo XIX implicó orientar a los educadores en los nuevos sistemas y técnicas pedagógicas, asegurando el acceso a la educación a los niños, integrando a las mujeres en las prácticas educativas y estableciendo la educación didáctica como una ciencia. La pedagogía moderna. Después de la Primera Guerra Mundial, los pensadores de la pedagogía moderna promovieron una dirección centrada en el estudiante, la colaboración, el aprendizaje significativo y los usos de los recursos tecnológicos para enriquecer la experiencia educativa y facilitar la adquisición de habilidades relevantes para el siglo XIX. Durante la Ilustración y el Romanticismo surgieron pedagogos como Juan Enrique Pestalozzi, quienes abogaban
por una educación centrada en el niño y basada en la experiencia. Juan Enrique Pestalozzi, 1746, defensor de una educación centrada en el niño, basada en su enfoque pedagógico en el método intuitivo y la experiencia práctica, enfatizando en la observación directa y la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro pedagogo de la época es Juan Felipe Herbart, 1776, influyente filósofo y pedagogo alemán. Desarrolló un enfoque sistemático para la enseñanza que aplicaba principios psicológicos, enfatizaba el de despertar el interés del estudiante y abogaba por la educación moral para el desarrollo de virtudes y hábitos éticos. Otro pensador importante de esa época fue el pedagogo, psicólogo, filósofo estadounidense John Dewey, 1859-1952. Promovió la educación progresiva, el aprendizaje activo y la escuela como comunidad democrática, destacándose por su enfoque experimental y la defensa de un currículo integrado. Para saber, el currículo es el elemento fundamental de la pedagogía. Comprende contenidos, objetivos, métodos y evaluaciones para organizar y guiar la enseñanza, definiendo qué se enseñará, cómo y cómo se evaluará el aprendizaje. También en esta época se empieza a destacar el liderazgo femenino, la médica y pedagoga italiana María Montessori, 1870-1962. Ella desarrolló el revolucionario método Montessori, centrado en el respeto, la libertad y el estímulo del desarrollo natural del niño, mediante ambientes preparados y educación sensorial, fomentando la autonomía y la autodisciplina. Siglo XX después de Cristo. En el siglo XX se estableció el acceso a la educación como un derecho esencial, con un aumento en la preparación de docentes y la definición de modelos pedagógicos que guiaban a los eventos educativos a través de los propios contenidos, metodologías, recursos fundamentados en teorías educativas. Luego continuamos con los modelos pedagógicos. Entre ellos está María Montessori, la cual promueve el aprendizaje autodirigido y la libertad dentro de límites estructurados. Waldorf se centra en el desarrollo holístico y la creatividad. Freinet enfatiza la educación activa y la pedagogía de proyectos, mientras que Reggio Emilia valora la competencia y la creatividad de los niños, fomentando experiencias significativas y la colaboración. A su vez, aparecieron nuevas y modernas teorías sobre la educación y la pedagogía, teniendo en cuenta aspectos médicos, psicológicos e inclusive antropológicos, las cuales cuestionaban si la pedagogía o no debería ser reconocida como una ciencia. Siglo XXI después de Cristo, pedagogía actual. Hoy en día se define a la pedagogía como una ciencia social enfocada en la investigación y la reflexión de las teorías educativas, teniendo, entre otras particularidades, conocimientos en historia, antropología, psicología, filosofía y política. Por tanto, se enfoca en cómo resolver los problemas y el de qué manera se enseña. Busca desarrollar habilidades que puedan ser útiles en el ámbito laboral. Se relaciona con otras ciencias para generar mayor conocimiento. Las tecnologías. La llegada de las nuevas tecnologías han sido un gran aporte en materia pedagógica, puesto que en estas funcionan como herramientas de apoyo para la búsqueda de información. Mediante su uso se preparan a los estudiantes para convivir en un mundo globalizado, además de contribuir en el desarrollo de habilidades investigativas. Los docentes. El crecimiento profesional continuo del docente es esencial para su eficiencia en el ámbito educativo, enriqueciendo su acervo profesional y dominio de métodos pedagógicos, en lo que resultará en beneficios significativos para el desarrollo educativo y cognitivo de los estudiantes. Y ya para finalizar, vamos a analizar los siguientes términos, los cuales siempre han sido confundidos, lo que viene siendo pedagogía, educación
enseñanza y didáctica. La pedagogía se ocupa del estudio y el desarrollo de principios educativos, mientras que la educación abarca el proceso completo de formación, incluyendo la enseñanza que implica la planificación y evaluación. La didáctica es la que se enfoca en las técnicas de enseñanza y aprendizaje.